Había una vez, en un pequeño pueblo situado al borde de un espeso bosque, un pobre agricultor llamado Mateo tenía dos vacas llamadas Gori y Camela. Estas vacas no eran solo animales para él, eran como parte de su familia. Cada mañana, Mateo se despertaba antes del amanecer, les daba hierba fresca y hablaba con ellas como si entendieran cada palabra que decía. Gori era una hermosa vaca blanca con ojos suaves y tranquilos. Era calmada y pacífica. Camela era marrón con manchas negras. Era fuerte y saludable. Ambas vacas daban suficiente leche para que Mateo la vendiera en el mercado del pueblo. El dinero que ganaba le ayudaba a cuidar de su anciana madre y de sus dos hijos pequeños. La vida era sencilla, pero feliz. Mateo trabajaba duro en su pequeño campo durante el día. Sus hijos jugaban cerca de la casa, su madre cocinaba en la estufa de barro, y las dos vacas pastaban tranquilamente en el prado detrás de su hogar. Un día, oscuras nubes cubrieron el cielo. El trueno rugía como tambores enfurecidos. La lluvia cayó tan fuerte que los ríos comenzaron a desbordarse. El pueblo no había visto una lluvia tan intensa en muchos años. El agua empezó a entrar en las casas. La gente corría hacia terrenos más altos, llevando lo que podía cargar. Mateo rápidamente llevó a su madre y a sus hijos a un lugar seguro, en la cima de una colina, donde se habían reunido otros aldeanos. Pero en medio de toda la confusión y el pánico, olvidó a Gori y Camila. Cuando las recordó, su corazón se hundió. Corrió de regreso hacia su casa, pero el agua de la inundación ya le llegaba hasta la cintura. La corriente era demasiado fuerte. Los aldeanos lo detuvieron. «Morirás si vas ahora», gritaron. Mateo se quedó allí, impotente, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. No podía hacer nada más que rezar para que sus queridas vacas sobrevivieran. La lluvia continuó durante 2 días. Cuando finalmente se detuvo, el agua comenzó a bajar lentamente. Mateo corrió de regreso a su casa. Su casa estaba dañada. Las paredes estaban agrietadas y una parte del techo se había derrumbado. Pero a Mateo no le importaba la casa. Solo buscaba a Gori y Camela. Las encontró de pie en el prado inundado, mojadas y temblando. «Pero vivas». Mateo corrió hacia ellas y las abrazó, llorando de alivio. Las vacas estaban débiles y asustadas, pero habían sobrevivido a la terrible inundación. Pasaron los días. Mateo reparó su casa poco a poco. Trabajó horas extra en los campos de otras personas para ganar dinero. La vida ahora era más difícil, pero estaba agradecido de que su familia y sus vacas estuvieran a salvo. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder. Gori, la vaca blanca, poco a poco volvió a la normalidad. Empezó a comer bien, pastaba tranquilamente y volvió a dar leche. Parecía haber dejado atrás el miedo de la inundación. Pero Camela era diferente. Camela dejó de comer bien. Cada vez que aparecían nubes oscuras en el cielo, comenzaba a temblar. Incluso el sonido de la lluvia fuerte en el techo la hacía entrar en pánico. Intentaba soltarse de la cuerda, y sus ojos se llenaban de miedo. Dejó de dar leche y su cuerpo se volvió más débil cada día. Mateo estaba muy preocupado. Intentó todo. Le traía la hierba más dulce. Le hablaba con suavidad. Incluso llamó al veterinario del pueblo, pero nada funcionó. Camila estaba atrapada en el recuerdo de aquel terrible día. No podía olvidar la inundación. No podía dejar ir su miedo. Una tarde, un viejo monje viajero llegó al pueblo. Tenía una larga barba blanca y vestía simples túnicas naranjas. Caminaba con un bastón de madera y llevaba una pequeña bolsa de tela. El monje era conocido por su sabiduría. La gente decía que entendía no solo a los humanos, sino también a los animales. Mateo escuchó hablar de él y fue a buscarlo. Le contó toda la historia sobre Camela y su problema. El monje escuchó atentamente y luego sonrió. «Llévame a ver a tus vacas», dijo. Mateo lo llevó al prado. El monje observó a las 2 vacas. Durante mucho tiempo, vio cómo Gori comía tranquilamente mientras Camila permanecía nerviosa en un rincón. Finalmente, el monje habló. «Ahora entiendo el problema. Ven, siéntate conmigo.
Mateo y Ann se sentaron bajo un gran árbol de banyan. El monje comenzó a explicar. Tus 2 vacas vivieron la misma inundación. Ambas tuvieron miedo. Ambas pensaron que podían morir, pero míralas ahora. Gori ha seguido adelante. Vive en el presente. Disfruta de la hierba, del sol y de la brisa fresca. Pero Camela todavía vive en esa inundación. En su mente, la tormenta nunca terminó. Cada día revive ese miedo. Es prisionera de su pasado. Mateo asintió tristemente. ¿Pero qué puedo hacer? Es solo un animal. No puedo explicarle que el peligro ya pasó. El monje sonrió. Tienes razón, no puedes explicarlo con palabras, pero puedes ayudarla con paciencia y amor. Debes crear nuevos recuerdos felices para ella. ¿Cómo?, preguntó Mateo. Pasa tiempo con Camela cada día, no solo para alimentarla, sino para estar con ella. Cántale, camina con ella, llévala a lugares hermosos. Llévala al río cuando esté tranquilo. Muéstrale que el mundo sigue siendo un lugar seguro. Poco a poco, su mente entenderá que la vida es segura otra vez. Mateo agradeció al monje con respeto. Desde ese día, cambió su rutina. Cada mañana, después de su trabajo, pasaba más tiempo con Camila. Cepillaba su pelaje suavemente. Le cantaba viejas canciones del pueblo que su madre le había enseñado. La llevaba a prados verdes y lugares tranquilos del bosque. Al principio, Camela seguía nerviosa, pero lentamente, día tras día, algo comenzó a cambiar. Empezó a comer un poco más. Dejó de temblar tanto cuando aparecían nubes en el cielo. Mateo nunca se rindió. Continuó cuidándola con paciencia y amor. Pasaron varios meses. Una mañana, Mateo vio algo maravilloso. Camela estaba pastando tranquilamente junto a Gori. Cuando empezó a caer una lluvia ligera, Camela miró al cielo, pero no entró en pánico. Simplemente siguió comiendo. El corazón de Mateo se llenó de alegría. Lágrimas de felicidad aparecieron en sus ojos. Camela finalmente había dejado ir el pasado. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el pueblo pintando el cielo de naranja y rosa, Mateo se sentó bajo el árbol de banyan, con sus 2 vacas descansando cerca. Pensó en lo que el monje le había enseñado. Se dio cuenta de que la lección no era solo para Camela. Era para todos. La vida trae tormentas. La vida trae inundaciones. La vida trae dolor y miedo. Pero si nos aferramos a esos recuerdos dolorosos, nos convertimos en prisioneros del pasado. Dejamos de vivir y de ver la belleza que nos rodea cada día. El pasado no puede cambiarse, pero el presente es un regalo, y el futuro se construye con la forma en que vivimos hoy. Mateo sonrió y susurró a sus vacas: gracias por enseñarme esto, mis queridas amigas. Desde ese día, cuando los aldeanos enfrentaban dificultades y no podían seguir adelante, Mateo les contaba la historia de sus 2 vacas, la historia de Gori, que vivía en el presente, y de Camela, que aprendió a dejar ir el pasado, y el pueblo aprendió que la mayor libertad en la vida es la libertad de soltar lo que ya pasó y abrazar el momento presente.